Bienvenidos al canal, mi nombre es Maru. En este video vamos a ver cómo aplicar el sistema Caged a acordes menores. Usualmente este sistema se explica utilizando acordes mayores y he notado que no hay muchos videos disponibles que expliquen cómo aplicarlo a otro tipo de acordes. Si bien en este video vamos a ver cómo aplicarlo a los acordes menores en particular, este método que vamos a ver se puede aplicar a otros tipos de acordes también. Si sos nuevo al sistema Caged, te recomiendo mirar mi clase sobre este tema, donde lo explico desde cero y luego vas a poder entender este video mucho mejor. Bueno, sin más, empecemos. En resumen, el sistema Caged se basa en usar 5 figuras de acordes abiertos, las figuras C, A, G, E y D, para crear acordes movibles en la guitarra. La clave en aplicar el sistema Caged a otros tipos de acordes está en tener un conocimiento básico de intervalos. Si sabemos qué intervalos integran el acorde que queremos formar, vamos a poder manipular las figuras de acordes Caged para crear el acorde deseado. De las 5 figuras Caged, las figuras A, E y D son súper fáciles de convertir en figuras menores movibles, pero para las figuras C y G va a ser necesario hacer algunas modificaciones. Bueno, vamos en orden. Empecemos por la figura Do. Para convertir este acorde Do mayor en un acorde Do menor, nada más tengo que modificar el intervalo de tercera. Entonces la tercera mayor en este caso es la nota Mi. Si la bajo un semitono a un Mi bemol, tengo mi intervalo de tercera menor. Entonces la manera más fácil de convertir esto en una figura movible es: voy a tocar la nota fundamental Do con el meñique, el intervalo de tercera menor con el dedo del medio y el intervalo de quinta justa, que en este caso es la nota Sol al aire. Lo tocaría con el dedo índice, pero ahora me queda por fuera porque está al aire. Entonces, estas 3 notas ya conforman un acorde Do menor. Si lo quisiera mover, nada más tengo que ubicar la nota fundamental en la quinta cuerda, como por ejemplo la nota Re, y acá tengo un acorde Re menor. O si me paro en la nota Mi en la quinta cuerda, acá tengo el acorde Mi menor, etc. Cabe mencionar que hay otras variaciones de esta figura Do menor. Una que es muy común, se ve así. También utiliza nada más 3 cuerdas. Tenemos la tercera menor en el bajo, la nota Mi bemol, la quinta justa al aire, es decir que voy a dejar el índice por fuera. Y ahora la nota fundamental, Do, está en la segunda cuerda. Entonces, si muevo esta figura, tengo que ubicar la nota fundamental en la segunda cuerda para tocar el acorde deseado. Si me paro en la nota Re, en la segunda cuerda, acá tengo un Re menor. Si me paro en la nota Mi, un Mi menor, un Fa sostenido menor, etc. Cualquiera de estas figuras son correctas porque esos son los intervalos que integran un acorde menor, así que podemos elegir la que nos quede más cómoda de tocar. Bueno, pasemos a la figura La. La figura La es muy simple. Ya todos conocemos la figura abierta La menor, ¿verdad? Si partimos de la figura mayor La, lo único que hicimos fue tomar el intervalo de tercera mayor, bajar un semitono y ahí tenemos la figura La menor abierta. Para convertir esto en una figura movible es muy fácil, nada más vamos a armar una cejilla con el dedo índice y respetar la figura con los dedos restantes. Y acá tenemos la figura movible La menor. Entonces nada más tengo que ubicar la nota fundamental del acorde deseado en la quinta cuerda y ahí tengo mi acorde. Si me paro en la nota Do en la quinta cuerda, tengo un Do menor. Si me paro en la nota Re, tengo un acorde Re menor, etc. Bueno, para la figura G también vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Si partimos de la figura Sol, para convertir este Sol mayor en un Sol menor, tengo que tomar el intervalo de tercera mayor y bajarlo un semitono para convertirlo en un intervalo de tercera menor. Entonces, una manera de obtener un acorde movible con Sol es tocar la nota fundamental con el dedo meñique, el intervalo de tercera menor con el dedo del medio, y voy a tocar estas 2 cuerdas, la cuarta y la tercera cuerda, al aire, que tienen el intervalo de quinta justa y otra fundamental. Entonces, esto ya se puede volver una figura movible. Por ejemplo, si quiero tocar un La menor, ubico la nota La con el meñique, muevo la figura y acá tengo un La menor. O si quiero tocar un Si menor, lo muevo a un Si. Y es muy importante no tocar las primeras 2 cuerdas. Otra variación de la figura Sol menor es utilizando las primeras 4 cuerdas. Entonces, si volvemos al punto de partida Sol mayor, en las primeras cuerdas tengo
la nota fundamental sol, un intervalo de quinta justa. Acá voy a poner un intervalo de tercera menor, que es la nota si bemol, y voy a conservar el intervalo de quinta justa al aire, o sea, el índice me quedaría por fuera, y esto ya es una figura movible. Entonces, ahora estoy ubicando la nota fundamental del acorde en la primera cuerda. Si me paro en la nota la, construyo esa figura y tengo un la menor. Si me paro en la nota si, construyo la figura y tengo un si menor. Entonces acá tengo el acorde menor con la quinta justa en el bajo. Otra manera muy común es quitando esta quinta y tocando las primeras tres cuerdas. Tengo una tríada menor. Así que esas son dos figuras muy comunes movibles para la figura G. Bueno, las figuras restantes mi y re son muy simples. Ya todos conocemos la figura mi menor abierta. Si tocáramos el mi mayor, estaríamos tocando la tercera mayor acá en la tercera cuerda. La tercera mayor la bajo un semitono al aire y acá tengo el mi menor. Entonces, nuevamente puedo formar un acorde con cejilla. Pongo la cejilla sobre la barrita, voy a construir el mi menor con estos dos dedos y acá ya tengo una figura movible. Entonces ubico la nota fundamental en la sexta cuerda. Si quiero tocar un fa menor, me paro en el fa, toco la figura con cejilla. Si me paro en el sol, tengo un acorde sol menor, etc. Y por último, la figura re también es muy común, partiendo de la figura re mayor. Si tomo el intervalo de tercera mayor, que es un fa sostenido, y lo bajo un semitono a un fa, acá tengo mi acorde re menor abierto. Entonces puedo poner el dedo índice como si fuera una cejilla por acá por fuera, construyo el resto del acorde con mis dedos restantes y acá tengo una figura movible. Entonces, donde sea que me pare con el dedo índice en la cuarta cuerda, va a ser el nombre de mi acorde. Si me paro en esta nota mi en la cuarta cuerda, tengo un mi menor, un fa menor, etc. Y ahí ya vimos las 5 figuras caged menores. Al igual que con las figuras caged mayores, las figuras caged menores también se conectan a lo largo de todo el diapasón. Veamos cómo puedo tocar un mismo acorde, como por ejemplo un do menor, de 5 formas distintas a lo largo de todo el diapasón, conectando estas 5 figuras. Bueno, ahora que vimos cómo podemos manipular las figuras caged mayores para crear otros tipos de acordes movibles, te invito a que intentes esto con otros tipos de acordes, ya sea acordes suspendidos o acordes con séptima, etc. Como ya vimos, para hacer esto es necesario tener un conocimiento básico de intervalos y construcción de acordes. Si te interesa aprender estos temas de teoría, te comento que tengo un curso de teoría para guitarristas donde explico estos conceptos y más desde cero, así que te voy a dejar un link en la descripción por si te interesa. Bueno, espero que este video te haya sido de mucha utilidad, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!